Oye, saludos para todos, les habla el profesor Giovanni Pedraza y estaré acompañándolos con el tema de descomposición en factores primos. Para descomponer en factores primos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar los números primos. Entonces aquí tengo un listado pequeño de números primos en la parte superior, en color amarillo, en un círculo amarillo tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, tenemos el 11, tenemos el 13, tenemos el 17, el 19, el 23. Existen más, pero he puesto estos 9 números, los 9 primeros números primos. Entonces, a través del ejercicio de la práctica es que nos podemos hacer en cuanto a la descomposición en factores primos. Entonces, siempre he tratado de hacerlo a manera de juego y eso es lo que vamos a tratar de identificar en el día de hoy. Perdón, entonces, aquí en el número 2, el número primo 2, lo coroné con el 0, 2, 4, 6 y 8, que me está indicando que todos los números que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 pueden ser divisibles por el 2. Aunque ustedes ya conocen los criterios para poder dividir por cierto número. En este orden de ideas, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar con el 216. En el 216, lo primero que debo determinar es si el 216 es un número primo o es compuesto. Entonces ya sabemos que todos los números pares son números compuestos excepto el número 2, que es el único par que es primo. Los otros todos son compuestos. Entonces ya sabemos que como termina en 6 es un número par y por ser par es un número compuesto. Entonces procedemos de esa manera. Si vemos que tenemos un primo en este costado, lo único que hacemos es reportarlo, como en este caso, mira, el 17 es un número primo, yo lo coloqué en color azul. Lo reportamos y escribimos el mismo número al frente, lo escribimos al frente, de tal manera que lo reportamos y abajo le colocamos un 1. Entonces al colocarle un 1 le estamos diciendo que ya terminamos. Es decir, que a 17 le estamos sacando 17. A 17 lo dimos en 17 y nos da 1. Eso es lo que hacemos. Son divisiones sucesivas realmente lo que estamos haciendo. Pero vamos a hacerlo por medio de un juego. Bueno, entonces tenemos el 216 en este caso. Entonces, ¿qué vamos a identificar primero? Si se trata de un número primo o compuesto. Ya sabemos que es compuesto, entonces procedemos de la siguiente manera. Por ser compuesto vamos a empezar con el número 2. Y vemos si es divisible por 2. La única norma que tenemos o el único criterio para que sea divisible por 2 es que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Y vemos que termina en 6, por lo tanto es divisible por 2, entonces le sacamos segunda. Sacarle segunda a 216 es dividirlo en 2. Al dividirlo en 2 es sacarle la mitad a 216. La mitad de 216 vendría a ser 108. 108. Listo. Vemos que ahora nos preguntamos lo mismo del comienzo. ¿Es número primo o es número compuesto el 108? Ah, es un número compuesto. Muy bien, porque termina en número par. Entonces le vamos a sacar segunda a este número. ¿Por qué? Porque termina en 8 y el 8 se encuentra acá. Entonces significa que podemos sacarle segunda. Al sacarle segunda lo estamos dividiendo en 2. Es decir, le vamos a sacar la mitad a 108. ¿Cuál es la mitad de 108? ¿Cuál sería la mitad de 108? 54. Vamos a quitar ese uno que se me coló allí. Entonces, la mitad de 54, de 108 es 54. Vemos que termina en 4. El 4 se encuentra acá. Por lo tanto, podemos sacarle mitad a 54. ¿Cuál es la mitad de 54? Entonces podemos sacarle segunda. ¿Cuál es la mitad de 54? Dividimos 54 en 2 y nos va a dar 27. Ahora, vemos que termina en 7. Bueno, la primera pregunta de siempre. Cada vez que encontremos un número en este costado vamos a preguntarnos si se trata de un número primo o un compuesto. Si vemos que se trata de un número compuesto, le sacamos segunda. Si es primo, lo reportamos acá y escribimos el mismo número y abajo colocamos 1. Pero el 27 no es un número primo, de eso es un número compuesto.
pero como no termina ni en 0, 2, 4, 6 ni 8, termina en 7, un número diferente a estos, ya no procedemos con el 2, sino le vamos a sacar tercera. Entonces, ahora la única manera para saber si es divisible por 3 es que sumamos los dos dígitos. 2 más 7 me da 9. Y si su resultado es un múltiplo del 3, por lo tanto es divisible por 3. En este caso 9 es un múltiplo del 3, por lo tanto es divisible por 3. Y vamos a sacarle tercera a 27. ¿Qué significa sacarle tercera a 27? Que vamos a dividir 27 en 3. Y al dividirlo, pues nos da 9. Tenemos el siguiente número. 9. ¿Es un número primo? No, es un número compuesto. Entonces, ¿es número par? No, o sea que no le podemos sacar segunda. ¿Es múltiplo del 3? Sí, podemos sacarle tercera. Al sacarle tercera, 9 dividido en 3, estamos dividiendo 9 en 3. Es sacarle tercera. Y al sacarle tercera, 9 es el número 3. Oh, aquí ya encontramos al número 3, que es un número primo. Por lo tanto, al ver que es un número primo, lo que vamos a sacar es reportarlo, es escribirlo al frente, y abajo le colocamos el número 1 que nos dice ya terminamos. Hemos terminado. En este costado vamos a jugar solamente con números primos. Vamos a escribir solamente los números primos. Voy a colocarle color verde. Recuerden, es como cuando nuestra mamá nos dice, bueno, pueden ir al parque, pero solamente van a jugar con tus primos. Si tu primo, solo con tu primo, nada más que con los primos. Entonces eso es lo que estamos haciendo, jugando con los números primos en este costado. Vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente ejercicio, perdón. En el siguiente ejercicio tenemos el 150. El 150 lo vamos a descomponer en factores primos. Estos son los factores primos. Vamos a descomponer 150 en factores primos. Recordemos, lo primero que debo empezar es preguntarnos si este número 150 es primo o no. Como sabemos que termina en 0, ya sabemos que es un número par. Por ser número par, se convierte en un número compuesto. Entonces, al ser un número compuesto, empezamos con el número 2. Si termina en 0, mira acá 150 termina en 0, y aquí dice que si termina en 0 es porque es un número par y es divisible por 2. Entonces, de forma exacta podemos dividirlo. Es decir, que le vamos a sacar mitad a 150. La mitad de 150 es 75. Listo. Ahora vemos que el 75 es número primo. No, es un número compuesto. Al ser un número compuesto empezamos con el número 2, siempre y cuando termine en 0, 2, 4, 6 y 8. Pero termina en 5. No me sirve ninguno de estos. Entonces voy con el primo número 3. Le decimos al primo si este puede dividir al 75 entre 3 en forma exacta. Él me dice que sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque si sumo 7 más 5 me va a dar 12. Y 12 es un múltiplo del 3, por lo tanto es divisible de forma exacta por el 3. Y escribimos el número 3 acá, es decir, le sacamos tercera a 75. Y si se dan cuenta, aquí en este costado tengo la adición de forma natural. 2 por 3, 6, a 7, 1, bajo el 5 y me queda convertido en 15. 5 por 3, 15, a 15, 0 y 25 sería la respuesta. Es decir, que 75 dividido en 3 me va a dar 25. Este 25 lo voy a escribir acá. Listo. Vuelve y juega. ¿Este número es un número primo o compuesto? Es un número compuesto, no es primo. Ahora, ¿termina en 0, 2, 4, 6 y 8 para sacarle segunda? No, no termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces no le podemos sacar segunda. ¿Le podemos sacar tercera? Entonces le decimos al primo, primo, ¿tú conoces al 25? No, no lo conozco. ¿Por qué? Porque es que el 2 más 7 2 más 5 me da 7. Y 7 no es un múltiplo de 3, por lo tanto no podemos sacarle tercera. Entonces me toca seguir con el siguiente primo, el otro mayor, al que le sigue, el 5. Entonces le decimos al primo, podemos sacarle quinta al 25. Él me dice, sí, claro, siempre y cuando termine en 0 y en 5. Entonces dice, claro, termina en 5, entonces le vamos a sacar quinta. Al sacarle quinta a 25, es como dividir 25 en 5, o buscar un número multiplicado por 5 que me dé 25. ¿Y cuál sería ese número que multiplicado por 5 me da 25? Pues el 5, y lo escribimos acá. Recordemos que si encontramos un primo en este costado, en esta columna, lo reportamos al frente con el mismo número, lo reportamos, y abajo le colocamos un 1 como si estuviéramos calificándolo. Y al calificarlo con un 1 nos dice que ya hemos terminado. Si se dan cuenta, todos estos números de este costado son números primos. 2, 3, 5, mira, 2, 3, 5. ¿Recuerden? Eso. Esto ya lo hicimos. El 17 es primo, lo reportamos al frente y colocamos un 1 abajo.
porque significa que ya terminó. Al 11, vemos que es un primo, lo reportamos al frente y abajo le colocamos el número 1. Básicamente este es el ejercicio que se hace para descomponer números en factores primos. Son divisiones sucesivas, es dividir 216 en 2, 108 en 2, 54 en 2, 27 en 3, 9 en 3, 3 en 3 y así sucesivamente. Pero tenemos que aprender a saber qué le vamos a sacar, dependiendo de los números que están en la forma ordenada aquí arriba y los criterios que tienen para poder dividir de forma exacta. Espero que esto les sirva y nos vemos en una próxima oportunidad.